Hola, espero que se encuentren bien. La idea de este video es poder estudiar el método de anuladores diferenciales para encontrar soluciones particulares de ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Entonces, para comenzar, ¿verdad? Lo primero, bueno, que yo quiero comentarles es que este método es una alternativa para el método de coeficientes indeterminados. Y de hecho, ambos métodos son equivalentes. Entonces, eso quiere decir que este método aplica en exactamente las mismas situaciones que cuando aplica el método de coeficientes indeterminados. Y además nos va a dar las mismas soluciones particulares que el método de coeficientes indeterminados. Entonces, en esencia, anuladores diferenciales es solamente otra forma de hacer coeficientes. Yo siento que coeficientes es un poco más rápido, ¿verdad? Que fue el que ya vimos en clase. Pero bueno, también vamos a estudiar esta forma que es una forma alternativa de hacer coeficientes, básicamente. Ahora, este método y sí nos introduce conceptos interesantes que vale la pena comprender, sobre todo para, bueno, que nos va a dar notación útil para temas que vamos a ver posteriormente. Y aparte, este método de anuladores es un poco más formal y es lo que justifica que coeficiente sirva, ¿verdad? Entonces, por un lado tiene su gracia verlo. Entonces, bueno, comencemos, ¿verdad? Con el primero. ¿Para cuáles ecuaciones es para las que aplica el método de anuladores diferenciales? Esto aplica para ecuaciones que se ven así, donde sale un número por una derivada, ¿verdad? Más un número por una derivada, más un número por una derivada, más un número por la función, igual a una función ahí. Entonces, esta función, ¿verdad? Tienen que ser el mismo tipo de funciones que usamos en coeficientes indeterminados, que era exponenciales, senos, cosenos, sumas de ellos, ¿verdad? Polinomios y esas cosillas, básicamente. Entonces, este es el tipo de ecuaciones para el que vamos a usar anuladores. Y otra vez es simplemente otra forma de hacer coeficientes, ¿verdad? Desde una perspectiva un poco distinta. Ahora, bueno, antes de poder hablar de qué es un anulador diferencial, tenemos que mencionar qué es un operador diferencial. Y antes que nada, ¿verdad? ¿Qué será un operador? Entonces, al menos la idea que ustedes tienen que tener es que un operador es una función que toma una función y devuelve otra función. Entonces, en otras palabras, un operador es una función de funciones, ¿ok? Suena un poco raro al inicio, pero es simplemente eso. Es una función que toma funciones en el dominio y devuelve por resultado, digamos, otra función. Entonces, a pesar de que sea un poco raro, ustedes ya conocen un ejemplo desde hace bastante rato, desde cálculo 1, que es el ejemplo de la derivada. La derivada es un operador, porque esto es una función, ¿verdad? Que toma funciones y devuelve funciones. Entonces, la derivada toma una función que sea diferenciable, ¿verdad? F, y me devuelve por resultado la derivada de esa función, ¿verdad? Entonces podemos pensar en la operación derivada como un operador, ¿verdad? Que toma funciones y devuelve funciones por resultado, ¿verdad? Por ejemplo, esta derivada, no sé, toma a x y me devuelve la función constante 1, ¿verdad? Entonces es una forma de transformar funciones en funciones. Eso es un operador. Ok, y nuestro primer ejemplo que nos interesa bastante es la derivada. Ahora, en notación de operador, ¿verdad? Y para hacer énfasis en que es un operador, le solemos dar un nombre más simple a la derivada. Y bueno, para esta operación simplemente escribimos una D mayúscula, como si fuera una función, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir D de f cuando nos queremos referir a derivar a f una vez, ¿verdad? Entonces, esta D va a ser lo mismo que esta operación de derivar respecto a x, ¿ok? Entonces, es simplemente una abreviación. Y eso es un poco cómodo, ¿verdad? Porque otra vez, ya expresiones como esta van a significar, por ejemplo, derivar una vez x al cuadrado, ¿verdad? Entonces es un poco más corto de escribir. Y lo pensamos como que es una función, ¿verdad? El operador derivar una vez, que se está aplicando a esta función y me da por resultado otra función, ¿verdad? Que en este caso va a ser 2x. Entonces vamos a utilizar esta notación para las derivadas. Por supuesto, ¿verdad? También nos interesan derivadas de orden superior. Entonces, si tenemos n un entero positivo, vamos a denotar por d a la n al operador diferencial, que es derivar n veces respecto a x. Entonces, ¿qué es lo que hace este operador? D a la n. D a la n lo que hace es que toma una función, ¿verdad? Que sea n veces diferenciable para que esto tenga sentido, y me devuelve su enésima derivada. Entonces, este operador D a la n toma una función, ¿verdad? Que sea suficientemente bien portada, y me devuelve su enésima derivada. Eso es lo que hace ese operador diferencial. Entonces, bueno, ya aquí ya tenemos nuestros primeros ejemplos de operadores diferenciales. Ahora, bueno, hagamos un par de ejemplos, ¿verdad? Entonces, digamos que yo le estoy aplicando el operador derivar una vez a coseno. ¿Cuál será el resultado de eso?
pues el resultado es un menos seno, ¿verdad? Porque derivar coseno una vez me da menos seno. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico el operador derivar dos veces a la función x al cuadrado? Pues eso es derivar dos veces x al cuadrado, ¿verdad? Justamente. Entonces, bueno, si yo derivo esto una vez, el x al cuadrado me da 2x, y si lo derivo otra vez, que lo tengo que hacer porque es dos veces, ¿verdad? Entonces me da por resultados. Entonces, el resultado de aplicar el operador derivar dos veces a x al cuadrado es 2. Es la función constante 2. Y así es como sirve esta notación. Ok, muy bien. Entonces, nos interesa, ¿verdad?, trabajar con operadores un poco más complicados. Y resulta que podemos definir combinaciones lineales de operadores. Y funciona de la siguiente forma. Digamos que ustedes tienen funciones, ¿verdad? Que tienen una función a n de x, una función a 1 de x y una función a 0 de x, ¿verdad? Un montón de funciones nada más, que dependen de la variable x. ¿Ok? Entonces vamos a poder definir el siguiente operador, que tiene un poco la estructura de las ecuaciones que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y es, primero, vamos a multiplicar a n por el operador d a la n. Después vamos a multiplicar a n-1, ¿verdad? Una función que está por acá, por el operador de n-1, que es derivar n-1 veces. Y vamos a sumar todo eso y vamos a eventualmente llegar a sumar a 1 de x por el operador de derivar una vez. Y vamos a finalmente sumar a 0 de x, ¿verdad? Entonces podemos definir operadores que tienen esta forma. Y ahora sí, ¿cómo es que funcionan estos operadores que claramente son un poco más largos, ¿verdad? Y un poco más complicados? Pues la idea es la siguiente. Estos operadores, ¿verdad? Como son operadores, toman funciones y devuelven funciones. Entonces, van a tomar una función f de x, ¿verdad? Una función ahí cualquiera. Y lo que me van a devolver es lo siguiente, es... agarran este a n que está aquí y lo multiplican por derivar n veces la función que yo estoy metiendo dentro del operador. Después le suma, ¿verdad? Suma a n-1, como está por acá, por el operador de n-1 aplicado a la función que estoy metiendo dentro del operador. Entonces suma este término ahora. Suma este, que es en esencia este término ahora, solamente que metiendo esta f aquí dentro de derivar n veces. Y después suma este otro término, solamente que metiendo la f al operador diferencial, ¿verdad? Y así es como se aplica con todos los demás sumandos. Entonces, bueno, eventualmente llegamos a este. Y para este, ¿qué sería? Sería entonces sumarle a 1 de x por derivar una vez f de x. Y por último, que es con lo que hay que tener cuidado, es que este último que no tiene d es porque tiene un d a la 0 imaginario, ¿verdad? Entonces, este último lo que hace, ¿verdad? Cuando no hay d es simplemente multiplicar la función que está aquí por f de x. Que eso es derivar 0 veces, ¿verdad? Cuando ustedes derivan 0 veces una función, en esencia quedan con la misma función que tienen inicialmente. Entonces, eso es lo que está aplicando. Bueno, perdón, eso es lo que está pasando. Estamos aplicando el operador de a la 0 a la función f de x, y cuando ustedes derivan 0 veces queda la misma función. Entonces, en esencia, es simplemente multiplicar la función que está sin d con el f que estamos poniendo dentro del operador. Entonces, bueno, hagamos ejemplos para ver que esto se entienda, ¿verdad? Porque obviamente cuando uno lo ve por primera vez es un poco extraño. Pero digamos que tenemos este operador. Es un operador que hace coseno de x por derivar una vez más x, ¿ok? Entonces, otra vez, esto recibe funciones y devuelve funciones. ¿Cómo es que funciona en este caso? Recibe una función cualquiera, f de x, y devuelve por resultado l aplicado a f de x, que va a ser coseno por derivar una vez la función que estamos poniendo adentro, más esta x por la función que está dentro, ¿verdad? Porque esta no tiene d, o bien tiene un d a la 0. Entonces días eso, el que no tiene d se multiplica nada más, y lo demás es meter la f dentro de la d que está ahí, y ya, ¿verdad? Ahora sí, hagamos ejemplos más concretos. Digamos que queremos aplicar esta función, o más bien este operador L, ¿verdad? Definido de esta forma, que lo queremos aplicar a la función x al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues esto sería aplicar coseno de x por d más x, ¿verdad? Que eso es lo que vale el operador, esto es L, digamos, aplicado a x al cuadrado. Entonces, como dijimos antes, esto es simplemente esta función se multiplica, ¿verdad? Después metemos la función que estamos aplicando al operador, ¿verdad? Dentro de la derivada, nada más. Y la que no tiene d queda simplemente multiplicando. Entonces, el resultado de aplicar esto sale de aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente calculamos lo que vale la derivada de x al cuadrado, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? Sería 2x. Entonces esto se me convierte en un coseno de x por 2x más x a la... y no sé por qué aquí escribí x a la 3, era un x al cuadrado, perdón, aquí.
más x a la 3. Creo que fue que mentalmente ya lo operé y lo escribí de una vez, pero correctamente es así, ¿verdad? Escribo simplemente x por este x al cuadrado que está aquí, eso es lo correcto. Y ya aquí sí, ya hago ese producto y me queda un x a la 3, ¿ok? Entonces, así es como uno aplica este operador. Y un ejemplo más, ¿qué pasa si aplicamos este operador L a la función seno? Entonces, en ese caso nos queda lo siguiente. Sería aplicar el operador coseno de x por d más x a la función seno de x. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, sería aplicar este primero a seno, que cuando hay una d simplemente es poner la función dentro de la d. Entonces sería hacer coseno de x por d de seno de x, ok, ese es el primero. Y después le sumamos el segundo aplicado a la función, que como no tiene d, simplemente multiplicar. Entonces sería más x por seno de x. Y simplificamos esto, ¿verdad? Aquí hay que calcular una derivada. La derivada de seno es simplemente un coseno. Y entonces me queda así. Y esa sería la respuesta, ¿verdad? Aquí esto lo podemos escribir como un coseno al cuadrado, pero no hace falta. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Podemos definir operadores un poco más complicados, ¿verdad? Que ya se ven un poco más raros, pero sabemos cómo es que se aplican. Simplemente es, de verdad, la función va dentro de todas las Ds, y para el término que está sin D simplemente lo multiplicamos por la función y ya, ¿verdad? Y sumamos todo lo demás, ¿ok? Entonces, así es como uno aplica estos operadores. Ok, ahora, ¿qué usos tiene esto, verdad? Un primer uso es simplificar la manera en que nosotros escribimos ecuaciones, ¿ok? De la siguiente forma. Entonces, digamos que ustedes llegan y que ustedes toman este operador, L equivale a una función a n por derivar n veces, más una función a n menos 1 por derivar n menos 1 veces, así sucesivamente con todas las funciones que haya. Después, eventualmente, llegamos a 1 de x por derivar una vez, más a 0, ¿verdad? Y digamos que tenemos este operador, ¿ok? Entonces, aparte de eso, digamos que tenemos una ecuación un poco parecida a ese operador, que es a n de x por la derivada enésima de la incógnita y, más eventualmente a 1 de x por y' más a 0 de x por y igual a g de x, ¿verdad? La forma de una edo lineal nada más. Entonces podríamos reescribir esta ecuación que está aquí abajo simplemente como ese operador L aplicado a la incógnita y igual a g de x. ¿Por qué? Porque bueno, si ustedes se fijan, ¿verdad? ¿Qué pasa si uno calcula esto? Ok, calculémoslo un segundo, ¿verdad? ¿Qué significa que R de y sea g de x, ¿verdad? Entonces, reemplazando lo que vale el operador, eso sería que, bueno, que a n de x por d a la n más eventualmente, ¿verdad? A 1 de x por d más a 0 de x. Que este operador se le está aplicando a y, o a y de x si quieren verlo así, ¿verdad? No importa. Y que esto vale g de x. Ahora, ¿cómo dijimos que se aplica este operador? Pues es simplemente aplicar este término a y, es simplemente meter el y dentro del d, ¿verdad? Entonces simplemente hacemos esto así, por d a la n por y, bueno, de y, perdón. Más eventualmente, ¿verdad? Llegamos a este término. Este término es simplemente aplicarlo a esto, que es meter la y dentro de la d. Entonces nos queda así. Y el que está solo sin d es simplemente multiplicarlo, ¿verdad? Entonces este simplemente lo multiplicamos por y. Y si ustedes desarrollan eso, ¿verdad? Así como yo lo acabo de hacer, vean que lo que me queda es esto. Y si ahora yo calculo las derivadas, ¿verdad? Esto simplemente es derivar y n veces, esto es derivar y una vez. Entonces yo quedo con la siguiente expresión. Quedo con la expresión a n de x por y n veces derivada, ¿verdad? O y de x, como quieran escribirlo, ¿verdad? Pero voy a dejarlo así mientras. Más a 1 de x por y' más a 0 de x por y igual a g de x. Entonces vean que cuando ustedes expanden esta expresión un poco más compacta, quedan con esta ecuación, que eso es una ecuación diferencial, que fue la que escribí justamente aquí, ¿verdad? Entonces eso, un primer uso que tenemos para los operadores diferenciales es poder abreviar la forma en que escribimos ecuaciones diferenciales para que sean un poco más cortas, ¿verdad? Entonces podríamos pasar de esa expresión un poco larga a simplemente esta que está por acá, ¿verdad? Esta L igual a g de x, y es muchísimo más corta y quizás más cómoda. Entonces, bueno, para hacer un ejemplo, ¿verdad? Concreto, digamos que tenemos esta ecuación, ¿ok? Y la queremos escribir en esa forma, ¿verdad? De un operador diferencial aplicado a L, perdón, a Y,
igual a una función g de x, que en este caso es 3x, ¿verdad? Y entonces queremos definir un operador para poder simplificar esta ecuación. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál operador es el que yo tengo que tomar? Pues en este lado izquierdo, ¿verdad? Lo que está pasando es que estoy derivando dos veces la función. Después le estoy restando coseno de x por la primera derivada que sale de aplicarle d. Más x veces por la función sin derivar, ¿verdad? O sea, un d a la 0, que eso lo podemos escribir nada más así. Entonces, en esencia, ¿verdad? Ya viendo la parte izquierda de la ecuación, uno ya ve cuál es el operador que hay que aplicarle a y para poder obtener este lado. Y este lado derecho queda simplemente como un 3 de x, ¿verdad? O un 3 por x, más bien. Entonces, di eso. En este caso, para reescribir esta ecuación en esta forma compacta, ¿verdad? Como un operador igual a una función, simplemente tenemos que tomar este operador, que sale de ver la estructura del lado izquierdo, nada más, ¿ok? Bastante sencillo. Y por otro lado, digamos que ahora más bien nos dan un operador y nos dicen que tenemos esta ecuación. Entonces, ¿a cuál ecuación es a la que se refieren? Pues como antes, lo que habría que hacer para obtener cuál es esta ecuación es simplemente desarrollar el operador, ¿verdad? Entonces aplicamos el operador, que sería x al cuadrado más logaritmo natural de x por d más 7 aplicado a y, y eso vale 0. ¿Ok? Y ahora desarrollamos el operador. Entonces primero este aplicado a y es x por derivar dos veces y, ¿verdad? Eso sería y doble prima. Más logaritmo, ¿verdad? Este término que está por aquí, más logaritmo de d aplicado a y, será simplemente y prima. Y este 7, como no tiene d, simplemente se multiplica por la y. Entonces queda así. Y esta es la ecuación que, bueno, sale de desarrollar el operador. Esta es la ecuación que está abreviando esta expresión que es aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un primer uso otra vez que nos da los operadores diferenciales. Ahora, hay una operación que podemos hacer con operadores que vamos a estar usando, que se llama composición, ¿verdad? Componer básicamente es aplicar una función sobre el resultado de otra función, ¿verdad? Eso es lo que significa componer, una función dentro de otra. Lo que queremos es hacer eso, pero con operadores. Entonces, digamos que tenemos operadores diferenciales, ¿verdad? Como los anteriores, sean complicados o sencillos o lo que sea, L1 hasta Lm. Ok, son operadores diferenciales. Y digamos que tenemos f de x una función. Ok. Entonces pasa lo siguiente. ¿Qué significa esta expresión de Lm, luego Lm-1 y así, 3 puntos, ¿verdad? Con todos los que haya hasta L1. Y toda esta cosa, que simplemente es escribirlos a la par, aplicados a f de x. Esto quiere decir composición. Entonces aquí la idea es que vamos a aplicar todos estos operadores a f de x de manera seguida. Solamente que lo importante es que comenzamos del que está más cerca. Entonces esto es lo que vamos a aplicar primero. Después ahí continuamos con los que están en los 3 puntos. Después aplicamos este al resultado del anterior. Y después aplicamos Lm al resultado de todo lo anterior. Así es como se aplican. Entonces otra vez. Pero bueno, por aquí ya está escrito en palabras, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para calcular un montón de operadores seguidos aplicados a f de x se hace: primero calculo L1 de f de x, que es el primero otra vez. Después ahí continúo aplicando todos los que haya, ¿verdad? Eventualmente llego a Lm-1, que lo aplico al resultado de todo lo que estaba antes. Y finalmente aplico Lm al resultado de todo lo que estaba antes, ¿verdad? Entonces se calcula de adentro para afuera, ¿verdad? Básicamente. Y ahora, para ver si entendemos esto, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, queremos calcular esta expresión. ¿Qué sería eso? Pues como dijimos antes, ¿cómo se calcula esto cuando hay un montón de operadores seguidos? Simplemente se aplica el que está más cerca de primero y este se aplica al resultado de lo que sale ahí. Entonces vamos a concentrarnos primero en esto. ¿Qué sería d más x aplicado a x al cuadrado? Pues voy a dejar el que está afuera queditico por ahora. Y ahora esto que está dentro. ¿Qué sería esto? Esto es lo mismo que aplicar dx al cuadrado, ¿verdad? Este que tiene d aplicado a este es simplemente meter la función dentro de la d. Y este que no tiene d es simplemente multiplicarlo por la función que está ahí, ¿verdad? Eso sería todo. Ahora podemos hacer esta operación, ¿verdad? Entonces el d-1 lo sigo dejando queditico y calculo esto. Esto es derivar una vez x al cuadrado. Eso me da por resultado 2x. Y esto me da x a la 3. Entonces por ahora, haciendo el cálculo solamente de lo primero, llego a esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya calculé el primero, me queda una función.
Entonces ahora queda este operador de menos 1 que estaba inicialmente aplicado a una función distinta, ¿verdad? Y ahora continúo calculando. Entonces ahora le aplico este operador a esta función, nada más. Y haciendo eso, ahora como era que se aplicaba, pues simplemente toda la función se mete dentro de la d. Entonces, primero calcula esto, ahora d aplicado a 2x más x a la 3, que será el primer término, menos esta función, ¿verdad? 1, multiplicada a la función a la que le estoy aplicando el operador. ¿Verdad? Es exactamente lo mismo de antes, solamente que ahora la función queda un poco más larga. Y ahora nos queda esto simplemente es derivar lo que está dentro. Si derivamos 2x más x a la 3 me da por resultado 2 más 3x al cuadrado. Y aquí solamente resto esto, que será restar menos 2x menos x a la 3. Y bueno, ahí nada se simplifica, entonces ese ya es el resultado, ¿verdad? Lo podríamos reescribir en orden tal vez, pero bueno, ahí está bien. Y uno más, ¿verdad? Quizás suena un poco más largo. Digamos que ahora queremos aplicar este montón de operadores, ¿verdad? D más 1 y D aplicado a este. Entonces, como antes, comenzamos con este que está más cerca. Entonces, eso es lo que comenzamos calculando. Y los demás los voy a dejar aquí quediticos de primero. Ahora sí, este, que sería D aplicado a X más 1. Eso sería D aplicado a X más 1. Perdón, a... Sí, X más 1, perdón. Y nada más, bueno, porque solo era eso, ahora que me fijo. Entonces, bueno, solo aplicamos eso. Después, ¿qué me queda? Esto es derivar x más 1. Entonces sería derivada de x es 1 y derivada de 1 es 0. Entonces sería este el resultado, ¿verdad? O bien, para abreviarlo un poco, será simplemente la función 1. Entonces este es el resultado de aplicar al primero. 1. Ok, ahora tengo que aplicar este operador a 1, ¿verdad? Porque otra vez viene del que está más cerca al que está más lejos, ¿verdad? Entonces ahora sigue este. Si yo aplico este operador a 1, sería entonces, esta de la dejo igual, y ahora aplico d a 1 más 1 por 1, ¿verdad? ¿Y esto qué sería? Sería d aplicado a derivada de 1 es 0, y 1 por 1 me da 1, entonces sería esto. Y al final de cuentas me queda d aplicado a la función 1 otra vez, ¿verdad? Bueno, otra vez no porque no estaba antes, pero bueno, queda esto. Y ahora simplemente tengo que calcular d aplicado a 1, que sería 0, porque esa es la derivada de 1. Entonces, bueno, así es como funcionan operadores que están compuestos, ¿verdad? La composición de operadores, que simplemente es escribir una lista de operadores, uno a la par del otro, y así es como uno lo aplica, ¿verdad? Primero el que está más adentro, y así vamos hacia afuera, ¿verdad? Hasta que ya aplicamos todos al resultado del anterior y eventualmente ya llegamos a un resultado final, ¿ok? Entonces ahí está. Ok, ahora un par de observaciones. Bueno, aunque no son un par, son varios, pero bueno. Primero, en general el orden de los operadores importa. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Vean que aquí voy a aplicarle d y d más x a la función x. ¿Ok? Y voy a hacer aquí abajo eso mismo en orden opuesto. Entonces, aquí abajo voy a calcular d más x aplicado a d aplicado a x. ¿Ok? Entonces, vean que es exactamente lo mismo, solamente que cambié el orden de estos dos, ¿verdad? Cambié este para acá y este para acá. Y vamos a ver cómo es que eso afecta al resultado. Entonces vean que, por ejemplo, ok, aquí comienzo con el que está a la par. Entonces sería d aplicado el resultado de aplicar d a x más x por x, ¿verdad? Aquí simplemente estoy aplicando el primero. Si simplifico eso, eso sería d aplicado a derivada de x es 1 y este otro es un x al cuadrado. Y ahora este último, ¿verdad? Sería derivar 1 más x al cuadrado, que eso es 2x. Entonces si lo hago en este orden, el resultado es 2x. ¿Qué pasa si lo hago en otro orden? Pues si lo hago aquí, ¿verdad? Vean que, bueno, primero aplico el que está más cerca, entonces sería d más x aplicado a d aplicado a x, ¿verdad? Si yo aplico d aplicado a x, esto me da 1. Entonces al final me queda d más x, ¿verdad? El que está más afuera, aplicado a 1, que es el resultado del primero. Y ahora aplico este operador a 1, entonces me queda d aplicado a 1 más x por 1. Y si simplifico esto, ahora la derivada de 1 es 0 y un x por 1 es un x. Entonces al final me queda x. Entonces vean que dependiendo del orden en que yo escoja hacer los operadores, ¿verdad? Aunque sean los mismos, el orden hace que queden diferente. En un lado me dio 2x y en otro me dio x. Entonces eso, primero hay que tener cuidado con el orden, porque dependiendo de lo que estemos aplicando, sí va a dar diferente. Entonces en este caso ya vemos que este operador
D con D más X aplicado a X es diferente a D más X compuesto con D, ¿verdad? Aunque sean los mismos, el orden importa. Y eso hace que sean operadores distintos, justamente. Ahora, a pesar de eso, hay otra segunda nota que lo que nos dice es que si hay un operador repetido de manera seguida, no hay problema si simplemente lo elevamos a un exponente como uno haría usualmente. ¿Verdad? Entonces, para que se entienda. Vean, por ejemplo, aquí. Aquí tengo un montón de operadores aplicados a esta función f de x. Y vean que salen de manera seguida este de más 1, ¿verdad? Salen a la par. Entonces, si salen a la par, no hay problema en que yo simplemente lo escriba como eso a la 3. Y eso es todo. Entonces, eso, ¿verdad? No hay problema si yo saco potencias de operadores que están a la par, mientras que estén a la par. Si no hubieran estado a la par, ¿verdad? Estaba viendo si tenía otro ejemplo, pero creo que solo puse este. Pero si no hubieran estado a la par, ¿verdad? Como algo así, como este con este, digamos, y que después hubiera estado este. Esto no se puede reescribir como d más x al cuadrado con d, ¿verdad? O sea, no puedo juntar este y este, básicamente. Porque están en posiciones distintas. Entonces eso, si están a la par, sí los puedo juntar como una potencia. Ahora, a pesar de estas observaciones, ¿verdad? De que el orden importa y como que hay que tener cierto cuidado con eso, ¿verdad? Resulta que cuando trabajamos con coeficientes constantes no está ese problema. Entonces, bueno, voy a decírselos por acá. Digamos que ustedes tienen un operador de esta forma, ¿verdad? Un L que se ve así. Y vean que ahora va a ser, ok, estos AN hasta, bueno, A1 y A0, todos esos van a ser números reales, o sea, constantes. Entonces, digamos que ahora no son funciones, sino que los coeficientes que tienen esos operadores son números. Entonces, hay un número por la derivada de orden n, más un número por la derivada de orden n-1. Eventualmente llegamos a un número por la derivada de orden 1, más un número más, ¿verdad? Entonces, ahora son solamente números. ¿Qué es lo que pasa ahora que hay coeficientes constantes? Pues entonces hay dos cosas buenas. Primero, es que el orden en que ustedes compongan los operadores no importa. Entonces ya el orden no importa. Esto es, ¿verdad? Por ejemplo aquí. Aquí tenemos dos operadores que tienen por coeficientes números. Y estos operadores se están aplicando a la función f de x. Entonces, como ellos tienen números y no sale ninguna x en ninguna parte, ¿verdad? No sale por aquí una x o algo así. Entonces yo sí puedo cambiarles el orden y no pasa nada. Eso me va a seguir dando el mismo resultado. Entonces vean que aquí cambié este con este y este con este. Y como tienen coeficientes constantes, el resultado va a ser lo mismo. Entonces, cuando tienen coeficientes constantes se comportan un poco mejor. Y eso es bastante bueno, ¿verdad? Entonces aquí no hay que preocuparnos por el orden. ¿Ok? Entonces el orden no importa. Ahora, otra noticia buena de si tienen coeficientes constantes, que es un caso que nos va a interesar bastante, es que podemos trabajar a los operadores, ¿ok? Que estén seguidos como si eso fuera un producto de operadores. Entonces podríamos factorizarlos o incluso multiplicarlos como si fueran polinomios en la variable d. ¿Ok? Eso es algo que no se puede hacer siempre, pero en este caso particular sí lo podemos hacer. Entonces, cuando hay coeficientes constantes y no sale x, ¿verdad? Vean que aquí no sale ninguna x, ni nada así, ¿verdad? Ni un coseno de x o nada así, ¿verdad? No sale nada con x. Cuando solamente salen números, ustedes van a poder factorizarlos y multiplicarlos como si fueran polinomios en una variable d. Entonces, por ejemplo, vean este primero. Aquí está aplicando d más 1, d menos 1 a f de x. En ese orden. Entonces, como dice la observación, yo los puedo multiplicar. Y también los puedo factorizar como polinomios en la variable d. Entonces yo podría multiplicar esto, ¿verdad? Y esto, cuando ustedes lo multiplican con una diferencia de cuadrado, digamos, queda así. Entonces es válido multiplicar estos dos que están a la par como si fueran polinomios en la variable d y el resultado es esto. Entonces estas dos cosas van a ser iguales porque los operadores no tienen x, solamente tienen números, ¿verdad? Entonces por eso es que es válido. Entonces aquí estoy multiplicando, ¿verdad? Y en este de abajo, vean que tengo este operador. D al cuadrado más D más 1, es operador que tiene solamente números aplicado a f de x. Como tiene coeficientes constantes, entonces yo puedo pensar en esto como si fuera un polinomio en la variable d y lo podría factorizar. Entonces lo puedo factorizar, ¿verdad? Viéndolo como un polinomio con una suma de cuadrados, ¿verdad? De esta forma. O más bien el cuadrado de una suma, lo que quise decir.
Entonces lo podemos factorizar con una fórmula notable o bastante conocida, ¿verdad? De esta forma. Y eso es completamente válido. Entonces también lo puedo escribir así, ¿verdad? Porque esto al cuadrado es simplemente esos dos multiplicados a la par, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Si los coeficientes son constantes, no nos preocupamos ni por el orden. Y también podemos hacer cosas muy curiosas como factorizar los operadores que estén a la par o multiplicarlos o cosillas así, ¿verdad? Entonces eso, si los coeficientes son constantes, podemos hacer un montón de cosas. Okay. Y bueno, un par de propiedades más y conceptos más antes de ya comenzar a usar esto, ¿verdad? Para resolver ecuaciones y todo lo demás. Entonces tenemos este teorema que dice que los operadores diferenciales L, que tienen esta forma que vimos antes, ¿verdad? Que otra vez es función por derivada de orden n más función por derivada de orden n-1, así con todas hasta llegar a función por derivada de orden 1 más una función sola. Okay, todo operador que tenga esta forma, donde estos an hasta a0 son funciones en la variable x, son R lineales. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si ustedes toman dos funciones, ¿verdad?, suficientemente diferenciables, entonces el operador aplicado a una suma de funciones va a ser simplemente la suma de cada operador aplicado por separado a cada función de esos, nada más. Y sumar los resultados. Entonces cuando ustedes quieren aplicar el operador a una suma, simplemente va a ser la suma de los operadores. Okay. Otra cuestión es que cuando tiene esta forma, entonces podemos sacar constantes. Si ustedes tienen un número real, ¿verdad? Solamente que este alfa tiene que ser un número real, eso sí. Si ustedes tienen un número real multiplicando una función dentro del operador, entonces podemos sacarlo afuera del operador. Y esto va a ser lo mismo que multiplicar ese número por el resultado de aplicarle el operador a esa función. Entonces, eso son propiedades de linealidad. Eso quiere decir que los operadores de esta forma son transformaciones lineales. ¿Ok? Y eso es, básicamente. Ok. Y ahora sí, lo que nos interesa es que, bueno, ¿qué es un anulador diferencial? ¿Verdad? Que si se acuerdan, el método se llama método de anuladores diferenciales. ¿Qué es un anulador? Pues un anulador diferencial, o simplemente anulador, como quieran llamarlo, de una función es simplemente un operador diferencial L, tal que cuando ustedes se lo aplican a f les da 0. Entonces, otra vez, un anulador diferencial es un operador que anula a una función. Un operador que cuando ustedes lo aplican a la función que ustedes tienen, les da 0. Por ejemplo, ok, aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre esto. Entonces, primero, digamos que ustedes tienen este operador. L igual a d al cuadrado. O sea, L es derivar dos veces. ¿Y por qué es que esto anula a la función x, verdad? A esta función f de x, digamos, igual a x. ¿Por qué es que lo anula? Porque cuando ustedes aplican L a esa función, que en este caso es x, esto sería derivar dos veces x. ¿Y cuál es el resultado de derivar dos veces x? Pues si yo derivo x una vez, me da 1. Pero como es dos veces, sigo una vez más y me da 0. Entonces el resultado es 0. Por eso es que este operador diferencial, L igual a d al cuadrado, es un anulador de f de x igual a x. Ok. Ahora, en cambio, ¿verdad? Un ejemplo de uno que no sea un anulador de otra función. ¿Qué pasa si ahora ustedes toman el mismo operador? Ok. L igual a d al cuadrado y se lo aplican a la función seno. Pues el resultado de derivar dos veces seno, ¿cuál sería? Bueno, si es que ustedes tienen seno, lo derivan una vez me da coseno, ¿verdad? Y si ustedes derivan otra vez, ¿verdad? Porque son dos veces, ahora coseno, el resultado va a ser menos seno. Entonces vean que el resultado de aplicarle el operador derivar dos veces a seno es menos seno de x. Claramente eso no es 0, ¿verdad? Esto es distinto de 0. Entonces decimos que L igual a d al cuadrado no es un anulador de la función seno. Ahora, por otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa si tomamos un operador como este, d-1? Entonces, ¿qué pasa si se lo aplicamos a e a la x? Vean lo que pasa. Este operador aplicado a e a la x sería d-1 aplicado a e a la x, ¿ok? Y como vimos antes, ¿verdad? Cuando hay varios ahí sumándose o restándose o lo que sea, sería el que tiene d aplicado a la función menos, porque hay un menos en este caso, 1 por e a la x. Y si simplificamos esto, la derivada de e a la x es e a la x, aquí me queda un menos e a la x, y esto me da 0. Entonces, eso quiere decir que este operador diferencial de menos 1 es un anulador de f de x igual a x. Y igual a e a la x, ¿verdad?
porque el resultado de aplicarlo es 0. Entonces ese es el concepto de un anulador diferencial. Ok, aquí tenemos una lista de anuladores básicos que habría que saberse para aplicar este método de anuladores diferenciales. Entonces uno tiene que saber que el anulador de un polinomio de grado n es de a la n más 1, uno más que el grado, ¿verdad?, de ese polinomio. Ahora, si ustedes tienen un polinomio por una exponencial, ¿verdad?, donde la exponencial tiene un alfa por x, donde alfa es un número y el polinomio tiene grado n, entonces el anulador de esa función va a ser d menos alfa, ¿verdad?, el exponente de la exponencial, a la n más 1, donde n es el grado del polinomio, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen un polinomio por coseno más un polinomio por seno, digamos que p tiene grado n y que q tiene grado m, entonces el anulador de esta función va a ser d al cuadrado más beta al cuadrado, que este beta es el que sale dentro en el ángulo, ¿verdad?, con seno y, bueno, de seno y coseno, perdón, y elevamos eso a la u más 1, donde u es el mayor número entre n y m, que eran los grados de los polinomios, ¿verdad? Y por último, si tenemos este que es el caso más complicado y que básicamente resume todos los anteriores, si uno tiene un polinomio por una exponencial por coseno más un polinomio por una exponencial por seno, entonces el anulador va a ser esto, ¿ok? Aquí alfa simplemente es lo que sale en el exponente de la exponencial, ¿verdad?, el número que sale multiplicando. Beta es lo que sale en el ángulo de coseno y de seno. Y u va a ser el mayor entre n y m, que son los grados de los polinomios que está multiplicando, ¿ok? Y entonces este teorema me da una lista de anuladores que yo tendré que saberme para aplicar este método. Entonces la cuestión es esa. Vean que, bueno, tenemos un polinomio, bueno, más bien tenemos un anulador para cada una de las funciones que trabajamos en coeficientes indeterminados. Entonces, realmente este método es eso, es una alternativa para coeficientes, ¿verdad? Trabajamos con las mismas funciones y vamos a anular exactamente las funciones que trabajamos en coeficientes, básicamente. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos este teorema y tenemos otro teorema que es bastante útil, que dice lo siguiente. Digamos que ustedes tienen una función que es una suma de funciones y ustedes quieren anular esa suma, ¿verdad? Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si ustedes conocen un anulador L1 de G1, que sería este. Si ustedes conocen un anulador L2 de G2, que sería este. Y si ustedes conocen así sucesivamente anuladores para cada uno, hasta llegar a un anulador LM de GM de X, aquí me falta un X, entonces resulta que el operador composición de todos esos anuladores, ¿okay?, que simplemente es escribir LM a la par de todos los anteriores hasta L2 hasta L1, que formalmente es una composición, ¿verdad?, pero para nosotros es como escribirlos a la par. Entonces esta composición de operadores va a ser el anulador de toda esa suma, ¿ok? Simplemente es como escribirlos a la par, ¿verdad? Entonces hagamos un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver aquí. Entonces, aquí tenemos dos funciones G1 y G2. Ok. Primero nos dan 1 por e a la 2x. Entonces, ¿cuál sería un anulador de esta función según la tabla? Entonces, vamos a la tabla y nos interesa 1 por e a la 2x. Entonces, ubicamos aquí 1 por e a la 2x. Estaríamos en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el anulador? Sería, tomamos el alfa, que en este caso es 2. Escribimos el 2 aquí, ¿verdad?, que es nuestro alfa, y elevamos esto al grado del polinomio que sale multiplicando más 1. El polinomio que sale multiplicando es un 1, ¿verdad? Y ese 1 es un polinomio constante de grado 0. Entonces elevamos esto a la 0 más 1. Entonces, según la tabla, un anulador de esta función va a ser d menos 2 a la 1, es decir, d menos 2. Entonces, según la tabla, un anulador de g igual a 1 por e a la 2x es d menos 2. Ok. Ahora, según la tabla, ¿cuál es un anulador de x al cuadrado? Pues vamos para acá, ¿verdad? Ubicamos x al cuadrado. Estaríamos en el caso de polinomios. Entonces, y estos son polinomios de grado 2. Entonces, su anulador va a ser d a la 2 más 1. Es decir, d a la 3. Entonces, según la tabla, el anulador de G2 igual a x al cuadrado es d a la 3. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Que la composición de estos dos, que es simplemente escribirlos a la par, ¿verdad? D menos 1 seguido de d a la 3, que este operador composición es el que anula a la suma de ellos, ¿ok? De G1 más G2.
Y en este caso, como esto tiene coeficientes constantes, recuerden que lo podemos escribir en cualquier orden. O bien lo podemos multiplicar o todo lo que queramos, ¿verdad? Y es gracias a que tienen coeficientes constantes. Pero bueno, eso. Este sería, o este, ¿verdad? Son lo mismo. Son un anulador para esta suma. ¿Ok? Y ahora sí, ya que tenemos este teorema y esas propiedades. Y bueno, por aquí, solamente para que lo vean, digamos, aquí está la verificación de que eso sí anula a esta función. Aquí hice el cálculo solo para verificarlo y sí, efectivamente da 0. Pero bueno, voy a saltarme eso porque no es tan importante. Entonces, bueno, ya tenemos esos teoremas que nos dan propiedades y ya con eso ya podemos presentar el método de anuladores diferenciales para encontrar soluciones particulares. Entonces, otra vez, vamos a tomar una ecuación que tiene esta forma. ¿Verdad? De este lado es número por derivada, así sucesivamente, ¿verdad? Como la ecuación que hemos estado trabajando, con los alfas simplemente constantes. Y del otro lado va a haber una función g, ¿ok? Una función g que hace que esta ecuación sea no homogénea. Entonces vamos a hacer los siguientes pasos para hallar una solución particular. Primero, como siempre, ¿verdad? Esto siempre hay que hacerlo con cualquier método. Hay que encontrar la solución de la ecuación homogénea asociada. Entonces, simplemente resolvemos la homogénea, que es escribiendo g como 0 nada más. Y así hallamos una solución y sub h, que va a ser la solución de la homogénea. Ok, ese es el paso 1 siempre. Ahora, paso 2. En este método, para encontrar una solución particular, vamos a encontrar un anulador L de la función g que aparece de este lado. Entonces encontramos un anulador L de ese g de x, ¿ok? Que eso es con la tabla o con los teoremas que les acabo de dar, ¿ok? Después, paso 3. Vamos a aplicar ese operador L que anula g de x a ambos lados de la ecuación lineal inicial, ¿ok? Entonces, digamos, tomamos la ecuación inicial, que es esta, ¿verdad? Es esta que está aquí en rosado, y aplicamos L a ambos lados, ¿verdad? Aplico L del lado izquierdo y L del lado derecho. Y así llego a esto que está por acá. Ahora, en el lado izquierdo, bueno, van a quedar varios operadores ahí estorbando, ¿verdad? Que ya casi vamos a ver qué hacemos con eso cuando hagamos los ejemplos. Pero del lado derecho queda L aplicado a g de x. Y recuerden que en el paso 2 yo tomé L como un operador que anule a g de x, ¿verdad? Al propio yo diseñé L para que anule a g de x. Entonces eso quiere decir que esto vale 0, ¿verdad? Ya que L es un anulador de g. Entonces de este lado me queda 0 y de este otro lado me queda un montón de operadores aplicados a toda esta expresión que está aquí, ¿verdad? Entonces, esto que me va a quedar por acá va a ser una ecuación, ¿verdad? Esto de aquí son simplemente derivadas de y, ¿verdad? Un montón, ¿verdad? Cuando uno ya expande toda esa expresión, que va a ser un poco grande. Pero esto por aquí es simplemente una expresión que involucra las derivadas de y. Y eso está igualado a 0. Entonces, eso es una ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Eso es lo que va a quedar ahí. Y esa ecuación diferencial homogénea que nos queda aquí cuando aplicamos el a ambos lados es la que se llama ecuación complementaria. Entonces esa va a ser la ecuación diferencial ordinaria complementaria. Es simplemente una ecuación diferente que asociamos, ¿ok? Ahora, como es homogénea, podemos usar todos los métodos bonitos que vimos para ecuaciones homogéneas, justamente. Entonces, resolviendo esa ecuación homogénea, que simplemente es otra ecuación por ahí asociada, obtenemos una solución y sub c, que vamos a llamarla solución complementaria, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente como cuarto paso. Ustedes van a tomar la solución complementaria, ¿verdad? Que es la solución de esta ecuación que queda por aquí. Y van a quitar los términos que tienen en común con la solución homogénea, que es la otra solución que calcularon en el paso 1, ¿ok? Entonces, toman la complementaria, que es la solución de esta, y le quitan los términos que aparecen también en la solución homogénea. Lo que les va a quedar ahí es la forma que tiene la solución particular. Okay, ya voy a hacer ejemplos para que vean cómo se hace eso, pero es muy fácil. Simplemente toman la solución complementaria, quitan la homogénea y lo que sobra es la solución particular, básicamente. Ahora, eso va a quedar con parámetros, entonces hay que hacer un paso 5 en el que reemplazamos la forma que nos queda para la particular en la ecuación original y ahí despejamos los parámetros como siempre, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, hagamos ejemplos para que ya vean cómo es que se aplica este método. Okay. Comencemos con este. Entonces vean, tengo esta ecuación, ¿verdad? Como siempre, tengo que resolver la EDO homogénea asociada. Entonces, EDO homogénea. Ok.
Entonces, para resolver esta ecuación homogénea, bueno, la ecuación homogénea la voy a escribir, sería esta. Como ella es lineal homogénea y tiene coeficientes constantes, entonces asociamos un polinomio muy característico, que simplemente es cambiando las derivadas por potencias de lambda. Ok. Factorizamos esto sería lambda por lambda al cuadrado más 9. Lambda por lambda al cuadrado más 9. Ajá, sí, correcto. Y ahora, me fijo que este polinomio ya esté factorizado al máximo. Ok, entonces si se fijan, este polinomio pues ya está factorizado al máximo porque esto tiene discriminante negativo. Ok, entonces ya está. Y ahora ya podemos comenzar a asociar las soluciones. Entonces, esto que está por acá, ¿verdad? Este lambda, tal vez déjenme escribirlo aquí abajo. Esto es un lambda menos 0. Y esto otro es un lambda al cuadrado más 9. Entonces, para este factor, ¿verdad? A este le asociamos una por una soluciones, ¿verdad? Uno que es el exponente máximo por uno que es el que está afuera. Entonces de aquí salen, o sale nada más, una por una igual a una función. ¿Y cuál será esa función? Como es un factor de grado 1, sale e a la raíz por x, que en este caso simplemente es la función constante 1. ¿Ok? Ahora, para este otro, como es cuadrático y reducible, entonces resolvemos la ecuación. Bueno, tal vez antes de eso, ¿verdad? ¿Cuántas soluciones salen? Salen 2 por el exponente que está afuera, que es 1. Entonces salen 2 por 1 igual a 2 funciones. ¿Ok? ¿Y cuáles serían? Bueno, para eso primero hay que resolver la ecuación lambda al cuadrado más 9 igual a 0, que las soluciones de eso son lambda 1 igual a 3i y lambda 2 igual a menos 3i. ¿Ok? Entonces, bueno, esto tiene la forma a más bi y esta tiene la forma a menos bi. En este caso a vale 0 y b vale 3, ¿verdad? Entonces ya con eso ya podemos asociar las soluciones, que sería e a la a por x por coseno de valor absoluto de b por x. Ok, y esto sería e a la 0x por coseno de 3x, esa es la primera, es decir, coseno de 3x. Y la segunda solución sería e a la a por x por el seno más bien de valor absoluto de b por x, y esto sería e a la 0x por el seno de 3x igual a seno de 3x. Y con esto ya tenemos dos soluciones, así que no es necesario multiplicar por x estas soluciones, ¿verdad? Para obtener aún más. Entonces estas son esta y esta otra. Entonces, ¿cuál sería la solución homogénea? Así, la solución homogénea es alfa 1 por 1 más alfa 2 por el coseno de 3x más alfa 3 por el seno de 3x. Esa sería la solución homogénea, ¿ok? Donde los alfas son parámetros reales. Pero bueno, voy a dejarlo así por ahora. Ok, entonces, esa es la solución homogénea que siempre hay que hacer. Ahora sigue una solución particular. Entonces, bueno, hacemos los pasos de antes, ¿verdad? Ya tenemos la solución homogénea, entonces ese paso ya no hay que hacerlo. Ahora continuamos con lo siguiente. Y bueno, recordemos nada más cuál es la ecuación que estamos resolviendo. Sería y3' mono de y' igual a coseno de x. ¿Verdad? Igual a coseno de x. Ajá, ok, ahí está. Entonces, quiero resolver esta ecuación. Ahora sí, ocupo una solución particular. Entonces, lo primero, ¿verdad? Es que este es mi g de x. Y según los pasos que vimos, ¿verdad? Después de la solución homogénea, lo que hay que hacer es encontrar un anulador de g. Entonces, ocupamos un anulador de g de x igual a coseno de x. ¿Ok? Y eso se hace con la tabla. Entonces, buscamos coseno de x, ¿verdad? Y sería este caso. Sería este que es donde sale un coseno. Cualquiera donde haya un coseno no sirve, pero bueno, voy a tomar esto. Entonces, recuerden que la tabla dice esto. Cuando ustedes tienen esto, su anulador va a ser esta otra expresión. Entonces, bueno, fijémonos aquí. Aquí nosotros tenemos 1 por coseno de 1x más 0 por seno de 1x. Esa es la función que nosotros tenemos. Entonces, P es el polinomio 1 y Q es el polinomio 0. P tiene grado 0 y Q, bueno,
El polinomio nulo técnicamente tiene grado menos infinito, pero bueno, hay gente que lo toma como cero también, pero por eso no se preocupen. El asunto es que hay que tomar el mayor grado entre los grados n y m que veamos, pero bueno, el mayor grado que vemos es cero, ¿verdad? Sin importar cómo definamos el grado del polinomio nulo. Entonces, vamos a tomar u como cero, que es el mayor grado que vemos. Ahora sí, ¿qué más vemos? Bueno, vemos beta que vale 1, ¿verdad? Lo que está multiplicando la x dentro de del seno y coseno, y ya. Entonces aquí reemplazamos beta por 1. Entonces, ya sabiendo eso, ¿cuál sería el anulador? Entonces el anulador va a ser L igual a D al cuadrado más 1 al cuadrado elevado a la 0 más 1. Es decir, el anulador es D al cuadrado más 1. Ese es el anulador de coseno de x, ¿ok? Viéndolo de la tabla. Ahora sí, una vez que tenemos ese anulador, sigue el paso de aplicar este operador a ambos lados de la ecuación. Entonces, aplicar L a la ecuación. Aplicar L a la ecuación. A la EDO. Entonces, tomamos la ecuación original, que es esta. ¿Ok? Ahora, aplico L a ambos lados. Entonces, llego aquí y hago, bueno, L de este lado. Y como se supone que esas dos cosas son iguales, entonces eso tiene que ser igual a L de este lado. ¿Ok? Ahora otra vez, ¿verdad? Yo diseñé L en el paso anterior justamente para que fuera un anulador de coseno. Eso quiere decir que esto vale 0, ¿verdad? Porque justamente tomé L para que esto valga 0. Entonces de este lado me queda 0 y de este lado me queda esto que está por acá. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a reemplazar lo que vale L, ¿verdad? L es D al cuadrado más 1. Entonces tengo esto aplicado a esta función. Bueno, a esta suma de funciones, digamos. Y esto es igual a 0. Okay. Y aquí hay dos formas de hacerlo. Una forma es, aplicamos esto a esta expresión, ¿verdad? Con las propiedades que vimos antes. Y simplemente dejamos todo escrito en términos de y. Ok, como una ecuación común y corriente que sale luego de aplicar este operador. Y después tendríamos que resolver la ecuación que nos queda ahí, ¿verdad? Entonces, esa forma es completamente válida, pero es un poco larga, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un truquillo que es otra forma un poco más corta, que es la siguiente. La forma corta de aplicar anuladores es que ustedes van a escribir este lado en términos de D. Entonces, en lugar de deshacerse de la D, que es la forma larga, más bien van a buscar la D. Entonces, vamos a escribir esto en términos de D. Entonces, ¿qué sería esto? Esto es D al cuadrado más 1. Y esto en términos de D sería D a la 3 más 9D aplicado a Y. Y esa es la forma corta de hacer anuladores. ¿Por qué? Porque esto que está por acá es simplemente una ecuación con coeficientes constantes, ¿verdad? Sé que los coeficientes son constantes porque no sale ninguna X por ahí, ¿verdad? Nada así sale por ahí. Entonces solamente salen números, así que tienen coeficientes constantes. Y lo importante es que el polinomio característico, que es lo que buscamos para coeficientes constantes, es simplemente cambiar la D por el lambda. Entonces eso es lo conveniente de la D, que el polinomio característico simplemente es eso, es cambiar las D por lambdas. Entonces de aquí ya se ve que el polinomio característico es esto, lambda al cuadrado más 1 por lambda a la 3 más 9 lambda. Ese es el polinomio. Y la Y la ignoramos, ¿verdad? Para sacar el polinomio. Entonces, esta es la forma rápida de hacer anuladores, porque ven que así ya me ahorré esta factorización, ¿verdad? Y ya me ahorré lo de deshacerme de la D y todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Que este factor que nos va a quedar aquí es el polinomio que ya factorizamos antes. Ese siempre va a ser el que ya factorizamos antes, que era este. Este mismo, es lambda por lambda al cuadrado más 9. Entonces, aquí simplemente podemos escribir lo que nos dio antes. Esto es lambda al cuadrado más 1 por lambda por lambda al cuadrado más 9. Aún así, bueno, en este caso no estaba para nada complicado factorizarlo desde cero, pero bueno, así es como queda. Ahora sí, sabiendo que el polinomio característico es esta cosa, entonces ya puedo resolver esa ecuación. Ahora, bueno, para enfatizar esto, ahora, otra vez, ¿cómo se llama la ecuación a la que yo llego cuando aplico a L, que es esta ecuación? Esta es la EDO complementario. Esta es la EDO complementario, ¿ok? Es esta ecuación un poco más grande que queda cuando aplico el anulador de la función que está al otro lado
a la ecuación que yo tenía inicialmente. Entonces queda así. Esa es la ecuación complementaria. Y ahora resolvemos estado complementaria, que es lo que estoy haciendo aquí con el polinomio característico, ¿verdad? Que es de asocio un polinomio característico, lo factorizo, todo lo demás, me queda así. Y ahora lo que pasa es que esto tiene discriminante negativo y esto también tiene discriminante negativo. Entonces hacemos lo de antes, ¿verdad? Aquí, bueno, de este sale una función, ¿verdad? Sale una función, ¿ok? Y esa función va a ser simplemente e a la 0x, que es 1, ¿ok? Básicamente la misma de antes porque quedó el mismo factor. Ahora, esta por acá. De aquí salen dos funciones y otras van a ser las mismas de antes porque es el mismo factor de antes. Salen dos funciones. Y bueno, como antes sería coseno de 3x y seno de 3x. Ok, la de antes porque otra vez es el mismo factor. Ahora, cuidado. Cuando uno hace esto, tal vez el polinomio, ok, yo sé que esta parte queda igual al polinomio de antes, pero tal vez por aquí sale un factor repetido, que hay que juntarlo, ¿verdad? Entonces solamente es como tener ese cuidado de que tal vez podría ser como más funciones, porque tal vez algún factor, o sea, tipo que este lambda al cuadrado más 1, que hubiera quedado igual que este, por ejemplo. Entonces en ese caso sale este dos veces, entonces ya habrían salido más funciones que hubieran sido estas con x, ¿verdad? Entonces eso, cuando uno saca la complementaria, a veces se repiten factores de los que ya habían, entonces tal vez salen más funciones, pero en este caso no pasó. Así que bastante sencillo. Y bueno, de aquí, ¿cuáles salen? Y esto es un factor cuadrático, irreducible, ¿verdad? Entonces, primero salen dos funciones. Salen dos. Ahora resolvemos la ecuación lambda al cuadrado más 1 igual a 0. Y las soluciones de eso son lambda 1 igual a i y lambda 2 igual a menos i. Entonces aquí vemos que a vale 0 y b vale 1. Entonces las soluciones serían, bueno, e a la 0x coseno de 1x, bueno, de valor absoluto de 1x, digamos. Y aquí sale e a la 0x por el seno de 1x. Y eso sería entonces simplemente un coseno de x y simplemente un seno de x. Eso es lo que sale ahí, ¿ok? Entonces ya tenemos esta función, esta otra, esta y esta dos. En total tenemos 5 funciones por una ecuación que tiene orden 5, ¿verdad? Porque ven que aquí cuando ustedes multiplican la d salen de a la 5, digamos. Entonces va a salir una derivada de orden 5 de aquí. Y tenemos 5 soluciones para una de orden 5. Y para el teorema que les había presentado, estas van a ser LI. Entonces, este ya es el conjunto fundamental de soluciones. Entonces, ¿cuál sería la solución de la ecuación complementaria? Así, la solución complementaria es simplemente de una combinación de todas estas, ¿verdad? Sería alfa 1 coseno de x más alfa 2 seno de x más alfa 3 por 1 más alfa 4 por coseno de 3x más alfa 5 por el seno de 3x. Esa sería la solución complementaria. Y ahora viene el último, bueno, el penúltimo paso, que es quitarle a y complementaria los términos en la y homogénea para obtener la forma, para la forma de YP. ¿Ok? Entonces, bueno, venimos por acá. Y, bueno, tomamos la complementaria, que es esta. Tomamos la homogénea, que es esta otra. La homogénea la sacamos aquí. Y entonces quitamos los términos que aparezcan en ambos. Entonces vean, ¿verdad? Con 1 sale por acá. Yo sé que el parámetro es diferente, pero lo que nos importa simplemente es que es un parámetro por 1. Entonces esto está en común. Ahora, esta con coseno de 3x aparece por aquí. Y esta con un seno de 3x aparece por acá. Entonces, cuando le quitamos a la complementaria las que salen en homogénea, lo que nos queda es YP. Entonces YP tiene que ser un alfa 1 coseno de x más un alfa 2 seno de x. Ahora, en este caso se ve muy sin gracia porque fue simplemente como agregar estas nuevas de aquí, ¿verdad?
que salieron de este factor, pero no siempre va a ser así porque a veces hay complicaciones, por eso que les dije de los factores. Entonces siempre hay que hacer los pasos, digamos. Hay que hacer esto para no estar seguro, a pesar de que aquí se ve como muy inmediato. Entonces ya sabemos que la particular es esta, y en particular, ¿verdad? Lo puedo escribir así, como a coseno x más b seno x para no tener parámetros tan feos. Entonces, así ya saqué la forma de la particular. Y básicamente es eso. Esta es otra forma de hacer coeficientes indeterminados. Si es que ustedes usan coeficientes para esta ecuación, llegan a esto mismo, básicamente. Y es simplemente como otro camino para llegar a esta parte. ¿Cuál es el asunto? Con coeficientes es fácil porque yo simplemente cambio los polinomios por polinomios arbitrarios y ya llego a la forma de la solución de una vez. O sea, yo llego a esto más directamente, ¿verdad? En cambio, vean que con anuladores tengo que hacer todo esto de buscar un anulador, aplicarlo a la ecuación inicial, después resolver esta otra ecuación, después factorizar el polinomio que nos queda ahí. Entonces se puede hacer largo, y de verdad se puede hacer demasiado largo dependiendo de los factores que queden y toda la cuestión. Entonces se puede hacer muy muy largo. Entonces por eso es que coeficientes es más rápido, ¿ok? Porque nos estamos brincando todo este procedimiento, básicamente. Pero esto es lo que justifica que coeficiente sirva, básicamente. Pero bueno, la cuestión es que yo en realidad prefiero coeficientes porque aparte uno no se aprende la tabla, ¿verdad? Esta tabla de aquí hay que aprendérsela si es que uno quiere usar anuladores. Pero aún así es bueno que sepan este método, ¿verdad? Porque al final de cuentas es un poco más formal y nos da como un mejor, bueno, una mejor comprensión. Quizás lo que uno sí gana con este método es que para coeficientes hay que hacer una adivinanza final, ¿verdad? Que con coeficientes uno tiene que llegar y uno hace una primera adivinanza y después uno corrige la adivinanza. Aquí nunca corregimos nada, ¿verdad? Vean que de una vez ya llegamos a la forma correcta para YP. Pero el lado malo es que hay que hacer más cosillas, como factorizar más cosas y así. Entonces, bueno, ahí ustedes deciden cuál método es el que les gusta más. Pero esta es YP. Ahora sí, nos falta encontrar cuáles son estos parámetros que no conocemos, porque YP es una particular, es simplemente una, ¿verdad? No es un montón de soluciones, es simplemente una sola particular. Entonces hay que encontrar quién es A y quién es B. Entonces hay que despejar A y B. Y para eso se reemplaza YP en AEDO. Se reemplaza YP, que vale esto. Entonces, bueno, primero YP es esto y voy a calcular las derivadas. Entonces, YP de X es esto. Ahora, Y' será la derivada de eso, sería menos A seno de X más B coseno de X. Y YP doble prima sería entonces menos A coseno de X menos B seno de X, que esa es la segunda derivada de esta función. Y ahora reemplazamos todo esto en la ecuación inicial. Entonces, se reemplaza esto en la EDO original. Uy, no, y espérense un segundo, porque la EDO original tiene derivada de orden 3, entonces aún me falta una. Ok, vamos con la derivada de orden 3. YP 3 veces derivada sería entonces, y vuelvo a derivar esto, entonces me da A seno de X menos B coseno de X. Esa es la tercera derivada. Ok. Ahora, reemplazamos todo eso en la EDO original. La inicial, ¿verdad? Entonces voy hasta arriba y encuentro la inicial que la había copiado aquí. Ok. Ahí está. Entonces voy a la inicial y copio esto. Solamente que, bueno, voy a reemplazar YP, así que voy a ponerle una P a las Ys para indicar que va a ser la particular. Y ahora sí, entonces reemplazo la tercera derivada, que es esta cosa, más 9 veces la primera derivada, que es esta otra cosa. Bueno, voy a poner este más 9 aquí. Y todo esto se supone que vale un coseno. Entonces, bueno, ahí hacemos álgebra, ¿verdad? Simplemente juntamos los términos semejantes, entonces queda A seno de X menos B coseno de X. Y ahora aquí abajo queda menos 9A seno de X
más 9b coseno de x. Y todo eso vale un coseno. ¿Ok? Y ahora... vamos a ver. Entonces, juntamos los semejantes, ¿verdad? Este tiene seno, este tiene seno. Este tiene coseno, este tiene coseno. Lo juntamos, entonces queda... bueno, a menos 9a me queda menos 8a. Seno de x. Y 9b menos b me da más 8b. Coseno de x. Y esto es igual a coseno de x. Entonces, bueno. Este tiene que ser igual a este. Y este tiene que ser igual a un 0 seno imaginario que tiene que haber aquí. ¿Verdad? 0 seno. Entonces esto tiene que ser igual a este. E igualando los coeficientes, ¿verdad? Me queda que menos 8a tiene que ser 0. Y que 8b tiene que ser 1. Y aquí despejamos entonces que a es igual a 0 y que b es igual a 1/8. Entonces ya tenemos la solución particular. Ahora déjenme insertar una página más. Entonces así la solución particular sería esta cosa, ¿verdad? Que fue la forma que encontramos antes. Solución particular sería esta, solamente que con a igual a 0 y b igual a 1/8. Entonces la solución particular sería 1/8 seno de x. ¿Ok? Y ahora sí, una vez que ya tenemos la solución homogénea y la particular, la solución completa de la ecuación original, solución del lado original, sería entonces y de x es igual a y homogénea más y particular. Y simplemente copiamos la homogénea así como está aquí arriba. Y le sumamos la particular que encontramos, que es 1/8 seno. Y sería entonces esto con alfa 1, alfa 2 y alfa 3 parámetros reales. Esa es la solución completa de la EDO original. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, listo. Esto es el método de anuladores, ¿verdad? Esto último, ¿verdad? No es tan importante porque ya hemos hecho este despeje de los coeficientes muchas veces y eso ya saben cómo funciona. Bueno, eso lo hicimos cuando vimos coeficientes indeterminados justamente, pero la parte nueva es esta, ¿verdad? Que lo que hay que hacer con el método de anuladores para hallar la solución particular o la forma de la particular, ¿verdad? Que es lo nuevo, es buscamos un anulador de la función que hace que la ecuación sea no homogénea. Entonces, en este caso, un anulador de coseno. Y eso se hace con la tabla, ¿verdad? Con la tabla o el teorema de la suma, ¿ok? Y después aplicamos ese anulador a toda la ecuación, ¿verdad? Y reescribimos la ecuación en términos de d para que sea más fácil sacar el polinomio de una vez, casi que ya factorizado, ¿verdad? Y eso es para ahorrar tiempo. Hay otra forma de hacerlo, pero esa forma es más larga. Y después, bueno, ahí sacamos el polinomio característico, simplemente reemplazando las d's por lambdas. Y factorizamos el polinomio característico, ¿verdad? Ahí sacamos las soluciones como siempre. Y eso nos va a dar una solución que es la solución complementaria, ¿verdad? Y después simplemente tomamos la complementaria, que va a ser una solución grande, quitamos los términos que comparte con la solución homogénea, que es otra que ya tenemos por ahí, y eso ya nos da la forma que tiene la particular. Y ahora simplemente es una cuestión de despejar los parámetros desconocidos y eso lo hacemos como siempre, ¿verdad? Reemplazamos en la ecuación, despejamos a y b o todos los parámetros que haya y ya con eso ya tenemos la particular. Y como siempre, la solución de una ecuación no homogénea es la homogénea más la particular. Entonces simplemente sumamos las que teníamos antes y ya. Esa es la solución, ¿ok? Y así es como funciona anuladores. Y otra vez, no es un método tan feo realmente, o sea, es bastante cómodo, pero lo largo es que hay que factorizar más porque aquí les va a quedar una ecuación más grande. Y ya les dije, ¿verdad? Dependiendo de lo que pase, hay unas cosillas ahí con los factores, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el método y hagamos un último. Digamos que queremos resolver esta ecuación. Entonces, 1. Solución homogénea. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Ok. Bueno, esto tiene coeficientes constantes, entonces asociamos un polinomio característico que va a ser lambda al cuadrado más 2 lambda.
más 1. Ok. Y lo factorizamos, esto es lambda más 1 al cuadrado, ¿verdad? Ok. Entonces de aquí salen dos soluciones, ¿verdad? Porque 1 por 2 es 2. Entonces salen dos funciones. Y esas funciones serían e a la raíz, ¿verdad? La raíz de este factor de grado 1 es menos 1. Entonces e a la menos 1 por x, coma. Y bueno, sale solamente una inicialmente, pero como queremos dos, es simplemente multiplicar la anterior por x. Entonces ahí ya tenemos dos, ¿verdad? Dos soluciones. Entonces así la solución homogénea es alfa 1 e a la menos x más alfa 2 x e a la menos x. Eso sería, ¿ok? Ahora sí, vamos con la particular. Entonces 2, solución particular de la original. Solución particular de la EDO original, que es esta. Entonces para esto identificamos quién es G. G sería esta cosa. Ahora vamos a usar anuladores. Entonces lo primero que ocupamos es anulador de G. Eso es lo primero que ocupamos, ¿ok? Entonces, bueno, otra vez, G de X es esta cosa. Esto es una suma de funciones. Entonces, como dice el teorema, buscamos un anulador de cada uno y después simplemente componemos esos anuladores, que simplemente es escribirlos a la par, ¿verdad? Entonces, vamos para aquí y aquí vamos a ocupar la tabla. Voy a ocupar estas primeras dos partes de aquí, ¿ok? Un anulador de un polinomio y un anulador de una exponencial. Entonces vamos por aquí abajo. Ok, voy a quitar nada más aquí un poco de cosillas. Ok. Entonces, primero, para la exponencial, que es la que sale de primero. Entonces, aquí tenemos un polinomio constante de grado 0. Entonces tenemos esto, pero con n igual a 0, que es el grado del polinomio. Y tenemos alfa como menos 1, ¿verdad? Alfa como menos 1, que es lo que sale aquí en el exponente, ¿verdad? De la exponencial. Entonces, ya identificando eso, ya sabemos que el anulador correspondiente va a ser de menos 1 a la 0 más 1. Es decir, el anulador va a ser de más 1 a la 1, que queda así, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, este es el anulador para este. Sería de más 1 viéndolo de la tabla. Ahora vamos con esto. Estos son polinomios de grado 1, entonces lo anula de al cuadrado, ¿ok? Y ahora sí. Entonces, ¿cuál sería el anulador de toda la suma de funciones? Entonces, su anulador es, por el teorema, su anulador es L igual a D al cuadrado por D más 1, ¿ok? Ese es el anulador, ¿verdad? Porque el teorema dice que simplemente componemos, entonces los escribimos a la par. Entonces ya tenemos el anulador. Ahora, paso 2. Aplicar L a la EDO original. Aplicar L a la EDO original. Okay, estoy escribiendo un poco feo, perdón. Pero bueno, vamos a tomar la EDO original y aplicamos L a ambos lados. Entonces llegamos aquí y aplicamos L de este lado, ¿verdad? Y después L del otro lado. Como son iguales, ¿verdad? Tiene que darme lo mismo. Ok. Ahora, en el lado derecho, estoy aplicando el anulador que yo construí específicamente para esa función, ¿verdad? Entonces esto vale 0. No hace falta que lo calcule. Si quieren pueden hacerlo, pero no hace falta. Entonces me queda esta ecuación que está aquí. Y ahora podemos reemplazar lo que vale L. Dijimos que L era D al cuadrado por D más 1. O compuesto con D más 1 más bien. Sería aplicado a todo esto y eso vale 0. Ok, eso es lo que tenemos. Ahora, como les dije antes, ¿verdad? Reescribimos, para hacerlo de la forma rápida, reescribimos este lado en términos de D. Entonces simplemente dejamos esto así como D al cuadrado, D más 1. Y aquí dejamos D al cuadrado más 2D más 1. Y esto está igualado a 0. ¿Ok? Ah, bueno, y esto está aplicado allí, eso sí. Y eso está igualado a 0. Entonces, reescribimos la ecuación en términos de D. Y ahora, esto tiene coeficientes constantes. De hecho, esta la EDO
complementaria. Edo complementaria. ¿Ok? Es la que sale cuando hacen, bueno, cuando aplican ese operador. Y ahora asociamos el polinomio característico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería su polinomio característico? Porque tiene coeficientes constantes, justamente. Su polinomio característico es simplemente cambiar las Ds, bueno, ignorar esta y, ¿verdad? Y cambiar las Ds por lambdas. Entonces sería, polinomio característico es lambda al cuadrado, lambda más 1, y lambda al cuadrado más 2 lambda más 1. Igual a 0. ¿Ok? Ok, aquí estoy revisando, nada más que todo esté bien. Sí, ajá, sí, ok, todo bien. ¿Listo? Bueno, y igual a 0 no porque es un polinomio, ¿verdad? Entonces no hay igual a 0 como tal, pero bueno. Y ahora sí, aquí sale lambda al cuadrado, lambda más 1. Factorizamos esto, ¿verdad? Esto simplemente es lambda más 1 al cuadrado, ¿ok? Con la fórmula notable. Y esto es lo que yo les dije antes. A veces salen factores repetidos, ¿verdad? Vean que aquí, esto salió del operador y esto salió de la ecuación inicial. Y ambos contribuyen a un mismo factor. Entonces al final me queda lambda al cuadrado por lambda más 1 a la 3. Entonces vean que esto ahora cambia, ¿verdad? Y es por culpa del operador y de la ecuación. Entonces eso puede pasar. Pero hay que juntarlos, ¿verdad? Porque es un polinomio característico. Y ahora sí, de aquí cuántas soluciones salen. Aquí salen dos soluciones que serían e a la 0x, o sea 1. Y como ocupo dos soluciones, ¿verdad? Entonces también sale x por 1, o sea x. Entonces salen las soluciones 1 y x. Ahora, de aquí van a salir 1 por 3 soluciones, o sea, salen 3 soluciones. ¿Cuáles son esas soluciones? Bueno, nos fijamos en el factor, ¿verdad? Tiene grado 1, entonces sale e a la raíz, que es menos 1, por x. Esa es la primera. Y ahora como ocupo 3 soluciones, entonces simplemente multiplico por x las anteriores, ¿verdad? Hasta que tenga 3. Y aquí ya tengo 3. Ahora sí, de aquí ya tengo entonces claro cuál sería la solución complementaria. Entonces, solución complementaria. Estoy intentando hacerlo rápido, ¿verdad? Para no durar mucho, pero bueno. La solución complementaria sería entonces simplemente una combinación de estas. Sería alfa 1 por 1 más alfa 2 por x más alfa 3 e a la menos x más alfa 4 x e a la menos x más alfa 5 x al cuadrado e a la menos x. ¿Ok? Esa es la solución complementaria. Igual, bueno, esto ya lo hemos hecho un montón de veces, entonces creo que no hay problema con ir rápido aquí. Pero bueno. ¿Listo? Ahora sigue el siguiente paso. Cuando ustedes ya tienen la solución de la complementaria es hallar la forma de YP. Forma de YP. ¿Ok? Entonces toman la complementaria, toman la homogénea que sacaron antes, que se me hizo la homogénea. Esta, ok, la homogénea. Y le quitan a la y complementaria las soluciones, bueno, las funciones que comparte con la homogénea. Entonces, esta que está por acá, ¿verdad? Esta sale por acá, entonces la quitamos. Y esta que está por acá, sale por acá, entonces la quitamos. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que la y particular va a ser alfa 1 por 1 más alfa 2 por x más alfa 5 por x al cuadrado e a la menos x. Es decir, va a ser a más bx más x al cuadrado por e a la menos x. Y esa es la forma de la particular. ¿Ok? Y bueno, si hacen coeficientes, básicamente llegan a lo mismo. ¿Ok? Finalmente, ¿qué falta? Despejar ABC. Despejar ABC. Y bueno, para serles honestos, tengo mucha pereza de hacer eso. Es que, o sea, no es tan tedioso. Solo es derivar esto de 2 veces y reemplazar en la ecuación original que es esta, ¿verdad? Pero tengo perecilla de hacer ese despeje. Igual, ya hemos hecho un montón parecidos. Entonces, creo que aquí ya se la juegan, ¿verdad? Lo nuevo era ver cómo es que uno llega a la solución, bueno, a la forma de la solución particular
con este método de anuladores, porque ya esto ya es lo mismo que con coeficientes y ya lo hemos visto. Entonces, bueno, este ejemplo lo voy a dejar por aquí para no hacer el video muy largo ni nada así. Y bueno, les dejo de tarea terminar de despejar quién es ABC. Y ya finalmente, ¿verdad? Ya seguiría la solución de la EDO original. Que recuerden que, bueno, es simplemente solución es igual a homogénea más particular. Y eso es todo. Entonces, bueno, ese es el método de anuladores, básicamente. Entonces, ¿verdad? Nuevamente, tiene sus fortalezas porque, bueno, es más formal. Y aparte, no hay que hacer una corrección a la primera propuesta, que eso es tal vez lo tedioso de coeficientes, ¿verdad? Que uno tiene que estar atento a cómo corregir la primera propuesta que uno hace para la solución particular. Pero también tiene sus debilidades. Y las debilidades son que hay que saberse una tabla de anuladores, ¿ok? Que es aquella que les di antes. Aparte, en este paso, ¿verdad? Hay que factorizar. Cuando hacen la ecuación complementaria, hay que factorizar a veces un polinomio más grande, ¿verdad? Y sobre todo son los factores que salen cuando ustedes aplican el anulador de G, ¿verdad? Que si es un anulador muy feo, tal vez hay que factorizar mucho, ¿verdad? Entonces eso es bastante complicado a veces. Pero bueno, por lo general no es tan tedioso, pero sí, digamos eso, y que hay que resolver esta ecuación, también la complementaria. Pero bueno, fuera de eso no es tan tedioso realmente. Solo es eso, es que hay que saberse una tabla. Entonces ahí ustedes tienen que decidir de qué es lo que quieren hacer, si prefieren aprenderse la tabla o prefieren aprender a dominar cómo hacer la propuesta final en coeficientes indeterminados, tal vez. Pero bueno, eso ahí voy a dejar que ustedes lo piensen. Y aquí está, ¿verdad? Este es el método. Entonces, básicamente, esto es todo lo del método. Ahí me avisan cualquier duda que tengan y yo quedo atento.